Dios, el único Dios que existe, es el Dios de la paz. Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, es el príncipe de la paz. El don más grande que se nos presenta en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, aun cuando no se conocía que era Dios, es el regalo de la paz. Y la Santísima Virgen es la que nos va a enseñar, nos está enseñando el camino de la paz. Y nos trae en unión con divinas personas la paz. Lo que se proclama en la palabra, al encontrar un buen terreno, debe realizarse. ¿Qué significa? Que en esta enseñanza y en este congreso todos debemos salir con la paz de Dios en el corazón. Y debemos salir de aquí como apóstoles de la paz, portadores de esta paz maravillosa. Permítame ir rapidito con el pensamiento, el recuerdo a la primera página de la historia, la creación. Le recuerdo que a cada paso que iba creando Dios, Él decía, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Nos presentan los autores del Génesis la creación, entre ellos la creación del ser humano, el hombre y la mujer, en un paraíso terrenal. Un paraíso donde todo era paz y armonía, donde no había enfermedad, no había lágrimas, no había luto, no había llanto, ni siquiera la muerte. Nos lo presentan con Dios paseando por el jardín del Edén con nuestros padres Adán y Eva. Había una armonía tal entre ellos que no había pleito de ninguna índole. Qué difícil es que en un matrimonio no haya pleito, ¿no? Y también había armonía consigo mismo, no había concupiscencia. Adán y Eva estaban desnudos y no había ninguna morbosidad en ellos, porque también el cuerpo es obra maravillosa de Dios. ¿Cuándo empieza a perderse la paz? Cuando entra el pecado en el mundo. Ese pecado original que San Juan Pablo II lo llama un triple pecado, o un pecado con tres aspectos: un pecado de desconfianza en Dios, un pecado de soberbia, querer ser como dioses, y un pecado de desobediencia. Ahí se escondieron de Dios, se taparon con hojas de higuera, se perdió la armonía. Entra la muerte porque Caín asesina y mata a su hermano Abel. Muchas veces los seres humanos le echamos las culpas a Dios de los males que hay en el mundo. El Dios vivo y verdadero es el dador de todo bien. Dios siempre envía los bienes, Él es el bien. Jamás Dios envía ni la muerte, ni la enfermedad, ni los accidentes, ni los fracasos. Qué terrible es el pecado, hermanos. Cuánto mal ha traído para el mundo y para nuestra propia vida. Nosotros quisiéramos que ya el pecado y el mal desapareciera. Y Jesús nos coloca una parábola donde nos presenta un terreno que es el mundo. Y hay una buena semilla que es el trigo y una mala semilla que es la cizaña. Y hoy están juntos. A veces nos da la impresión de que el mal fuera más fuerte que el bien, de que el mal fuera más grande que el bien. No es cierto. El bien es más grande que el mal. A veces los hijos de la luz somos menos portadores de la luz que los hijos de las tinieblas.
Los mismos medios de comunicación social no van a presentar en una primera página o en una primera noticia la fidelidad de un esposo, el sacrificio de una madre, la entrega de un sacerdote. No van a presentar un crimen, una noticia realmente dolorosa. Alguien dijo que los sacerdotes no somos noticia, solo somos noticia como ocurre con los aviones. Muchos aviones vuelan hoy, ninguno es noticia. Si uno se cae, esa es noticia. Si un sacerdote da un escándalo, ahí hay noticia. Pero si hay miles de sacerdotes que están tratando de trabajar por el reino de Dios, eso no son noticia. Y sin embargo, la noticia del bien es mayor que la noticia del mal en su eficacia. Nos asegura el Señor ya en el Antiguo Testamento, cuando venga el Mesías, en su segunda venida, que vamos a estar en una situación semejante a la del paraíso terrenal. En el mes de diciembre pasado estaba en Tierra Santa y la guía, que fue espectacular, una hermana colombiana judía, muy respetuosa, entró en diálogo con quien le habla, y como ella hablaba tan bien de la Sagrada Escritura, le pregunté: dígame una cosa así confidencialmente, usted que ha hablado tanto de las profecías, ¿no ve cómo se desemboca todo en Jesús? ¿Por qué no aceptan a Jesús como Salvador, como el Mesías? Digo, bueno, porque es cierto que hay muchas cosas que se cumplieron en Él, pero hay otras que no se cumplen. Y ella me nombró este capítulo 11 del profeta Isaías. Dice, el lobo y el cordero todavía están peleando. Y dice el Señor, quiero proclamar la palabra en el capítulo 11 de Isaías, desde el versículo 6 hasta el 9. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero de la serpiente, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Palabra de Dios. Ustedes, mis hermanos, están trabajando para que esto suceda. Y esto que está aquí, por supuesto, es alegórico. La parte de los animales habla de la situación de armonía y de paz en toda la creación. Tenemos asegurado el triunfo del bien. Tenemos asegurado el triunfo de la paz sobre la guerra, sobre la angustia y la tristeza. Los ha asegurado Jesucristo, quien ya ha vencido todos los males. A nosotros nos toca ahora luchar por esta causa. Y aunque en alguna ocasión tendamos a desanimarnos o nos parece, repito, que el mal triunfa sobre el bien, no es así. Ya el triunfo está conseguido por la cabeza, que es Jesucristo, y va a ser un día también extendido por todos los miembros que crean en Él. Y como dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos, incluso en la creación que está expectante de esa venida. Yo le contesté a esta señora guía, porque Jesús tiene dos venidas. No le hablé de una tercera venida, la que viene cada día en los sacramentos. Me pareció que era ya ir un poquito más allá de la fe que ella podía tener. En la primera venida vino como un niño, vino débil, nació en el portal de Belén, montó sobre un burrito para entrar en Jerusalén. En la segunda venida vendrá glorioso, vendrá como rey, y evidentemente se han cumplido las profecías que tienen que ver con la primera venida. No se han cumplido
metido todavía con las que tienen que ver con la segunda venida. Por eso cuando vuelva Jesús al final, habrá paz completa, porque se terminarán definitivamente todos los males que hay en el mundo. Pero ahora el maligno ha arreciado la lucha como parte de esa cizaña. Él, que es el padre y príncipe de la mentira, el adversario, y está en esa lucha tremenda. Y ha aparecido también pues la Virgen María de una manera nueva, aunque siempre ha estado en la historia, como la mujer que da luz a la descendencia que aplastará la cabeza. En una ocasión le estaba comentando a alguien con el Papa Juan Pablo II la crisis que hay en la humanidad y el avance del mal, y alguien le comentaba al Papa que el mal estaba triunfando, y el Papa dio un puñetazo sobre la mesa y dijo una frase latina, ipsa conteret, que es la traducción de ella aplastará. Este Papa dice que, lo comentaba ayer, que en cada mártir y en cada santo nace siempre la esperanza del triunfo del bien. Por eso tenemos que ver esta perspectiva de la paz que va a venir al final de los tiempos y que ya está en el corazón de todos aquellos que estamos siguiendo a Jesucristo. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, nos dice: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira que hago un mundo nuevo. Palabra de Dios. Nosotros estamos entre ese paraíso terrenal, entre esa promesa que nos narra el profeta Isaías y entre esa victoria que canta ya el Apocalipsis. Estamos ahora en una lucha, pero estamos siendo llamados a ser instrumentos del amor y de la paz del Señor. Cuando aquí se nos habla de paz, no es solo ausencia de guerra, que por cierto muchas guerras hay. Es algo más. La paz tiene que ver, como nos dice la Santísima Virgen María, la paz entre las naciones, la paz en las familias y la paz en los corazones. Pero ¿de dónde salen las guerras? En verdad, quien construye las armas es el ser humano. Si no hubiera un ser humano que accionara esas armas, no existirían las guerras y las muertes dentro de esas guerras. Nos dirá San Mateo en el capítulo 15, versículo 19, que es del corazón del hombre de donde salen las cosas buenas y las cosas malas. Por eso la Virgen nos va a decir que para que haya paz en la familia, para que haya paz en el mundo, tenemos que tener nosotros corazones nuevos. La humanidad está compuesta de seres humanos y los seres humanos somos los reyes de la creación. Un día equivocadamente Adán y Eva se la entregaron al demonio, pero luego Jesús, el nuevo Adán, y la Virgen María, la nueva Eva, en el Calvario la reconquistaron de nuevo con la sangre de Cristo y la intercesión de la Virgen María. Y por eso dentro de la Iglesia, cada uno sin excepción debemos aspirar, y Dios lo quiere, es su voluntad, a tener paz. Aquí no hay que decirle a Dios: Señor, si es tu voluntad, dame la paz. ¿Por qué? Porque está revelado en la palabra que quiere que tengamos paz. Lo primero que hizo Jesús
cuando resucitó y se apareció en el cenáculo, nos lo narra San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 23. ¿Qué fue? 2 veces dijo: la paz esté con ustedes, tengan paz. Y luego asoció esta paz al sacramento de la reconciliación, porque allí lo instituyó, y también a la recepción del Espíritu Santo. Juan, como un gran teólogo, nos coloca el Pentecostés en ese mismo momento en que Cristo resucita y da la paz. Sabemos que San Lucas nos lo presenta luego como realmente también ocurrió en el cenáculo cuando bajó en forma de lenguas de fuego. El mismo Jesús nos dice en el capítulo 14 de San Juan: yo les doy la paz y no le doy la paz como le da el mundo. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que la paz es un don del cielo. No es fruto del intelecto del ser humano. No es fruto del trabajo y el esfuerzo del hombre. No es conquista de los políticos. La paz es una gracia que viene del cielo. Pero Dios no nos da la paz si no la deseamos. Dios no nos da la paz si no la buscamos. Dios no nos da la paz si no oramos. Dios no nos da la paz si no trabajamos por la paz. Pero la eficacia la viene dando al final el Señor. Me viene a la mente ahora una anécdota. No hay ningún hermano salvadoreño hoy aquí, no pudieron venir. Me dijeron que les diera su saludo. En El Salvador hubo mucho tiempo, como conocen, guerra, enfrentamiento, y no había manera que los diplomáticos, políticos, politólogos lograran la paz. Y recuerdo que el Centro Mir del Salvador propuso y me pidieron que llevara esta propuesta al obispo de San Salvador, hacer un día de oración en el estadio más grande del Salvador. Ellos tienen como patrona a la Reina de la Paz y propusieron llevar la Reina de la Paz, que está en San Miguel, en el oriente del país, al centro, a San Salvador, y que allí consagraran el país a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Dije, voy a tratar de hablar con cada coordinador de los movimientos de apostolado, para que no fuera solamente la idea del Centro Reina de la Paz. Y acudieron todos los representantes de los distintos apostolados de la Arquidiócesis del Salvador. Tuvimos la reunión con el obispo, aceptó e hicieron el día de Pentecostés en el mes de mayo un acto maravilloso. Fue toda la conferencia episcopal. No cupo la gente en el estadio. Consagraron a la Santísima Virgen el país. ¿Y qué ocurrió? Al poco tiempo, sin que los futurólogos pudieran predecirlo, se firmó la paz entre el gobierno y la guerrilla. La consagración de la Virgen a la Virgen María del país por toda la conferencia episcopal y el pueblo salvadoreño orando, logró que la gracia del cielo llegara a ese país y se pudiera firmar la paz. Es una gracia del cielo, pero hubo que trabajar para que esa gracia viniera, hubo que unirse, hubo que orar, se programó y fue realmente un acontecimiento maravilloso. Tal vez poco se predica de eso, pero como Dios me dio la gracia de ser testigo de ese acontecimiento, les quería con este gesto, uno más de la consagración a la Virgen, decir cómo la gracia de la paz viene del cielo y realmente es posible. La paz que Dios quiere que nosotros tengamos es armonía. Armonía con Dios, armonía con el prójimo, armonía con nosotros mismos. Y voy a añadir otro cuarto elemento: armonía con la creación.
porque tenemos que amar la creación, es obra de Dios, es una casa provisional que tenemos aquí en la tierra, es nuestra única nave espacial que está girando ahora, dando vueltas alrededor del sol, y si nosotros contaminamos el planeta, no tendremos armonía y nos faltará también la paz. Por eso hay que amar también la naturaleza, hay que amar también la creación. Hemos tenido un santo, San Francisco de Asís, un modelo maravilloso en cómo también en la naturaleza nosotros podemos conseguir esa armonía, esa paz y esa presencia del Señor. Pero ante todo tenemos que tener armonía con Dios, estar en la debida relación con Dios. Cuando el ser humano no está en la debida relación con Dios, no puede tener paz en el corazón. ¿Y qué significa estar en la debida relación con Dios? Pues realmente creer en el Dios verdadero, confiar en el Dios verdadero, identificar nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Hay unas frases muy hermosas, no son mías, pero me van a permitir que las comparta, son de documentos de la Iglesia. La paz es fruto del orden implantado por Dios el Creador y que los hombres debemos llevar a cabo. Es la tranquilidad que procede del orden y de la unidad de las voluntades. La serenidad existente donde no hay conflictos. La paz interior es fruto de la unidad de la voluntad humana con la voluntad de Dios. Cuando una persona vive en pecado, está poniendo un obstáculo a la paz. Cuando una persona está lejos de Dios, está cortado el cordón umbilical que nos transmite la paz. No puede tener paz. Nosotros mismos lo vemos en la conciencia. Cuando hemos pecado y hacemos una buena confesión, arrepentidos de nuestros pecados, salimos livianitos, salimos en paz. Cuando me tocaba preparar a los niños en la parte inmediata a la primera comunión y a la confesión, los niños se ponen muy nerviosos a la hora de confesarse. Y muy nerviosos, y uno les daba cariño, les daba confianza, no se metía en el confesionario sino cara a cara, toda una manera pedagógica de llegar a ellos. Y después, cuando se habían confesado, yo les decía: levante la mano todos los niños que estaban nerviosos cuando se iban a confesar. Todos estaban nerviosos. Y luego le dije: levante la mano ahora todos aquellos que están alegres y que tienen paz. Absolutamente todos también levantaban la mano. ¿Por qué? Porque al ponerse en la debida relación con Dios, realmente nos viene la paz. Y de ahí tiene el origen verdadero de lo que es la paz en nuestro propio corazón. Identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Nos decía ayer el Padre Yoso, casi terminaba con eso: la libertad no nos la dio Dios para escoger el mal. Añado algo a lo que él dijo: eso sería libertinaje. El verdadero uso de la libertad para la cual nos la otorgó Dios es elegir siempre el bien. Y por eso tenemos que pedir al Señor una elección del bien y que identifiquemos nuestra voluntad con la voluntad amorosa del Padre. A mí me gusta contar una especie de... no es chiste, pero tiene aspecto de chiste. Dicen que había un señor que siempre tenía paz y siempre sonreía. Y alguien le preguntó: ¿por qué tú siempre tienes paz y estás contento? Y él dijo: porque yo nunca le llevo la contraria a nadie. Y le dijo: ¿no será por eso? Y él dijo: no será por eso. Si nosotros nunca le lleváramos la contraria a Dios, tendríamos siempre paz y alegría en el corazón. Por eso la Virgen Santa nos está invitando: para tener paz,
esa paz tiene que empezar por nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que identificarse con la voluntad amorosa de Dios nuestro Padre. Y ahí es donde entra la voluntad del ser humano, elegir el bien o el mal. Yo sé que nosotros los seres humanos tenemos tantas situaciones difíciles en la vida. Si Dios me permite, mañana tocaríamos de una manera más concreta, a un nivel de sanación, algo de lo que voy a comenzar a decir ahora. Nosotros somos en parte lo que hemos heredado de nuestros padres. Si se fijan, muchísimas veces cuando una persona peca de ira y tiene un carácter fuerte, pero fuerte negativo, y uno le pregunta, ¿conoces a alguien en tu familia que también tenga ese carácter? Ah, sí, mi papá, mi abuelo o mi mamá. Porque en alguna manera heredamos también de nuestros padres no solo la parte genética con respecto a lo que es biológico, sino que también heredamos en alguna medida parte de ese carácter. Hoy cada vez más se está hablando del árbol genealógico, de los ancestros, cómo hay influencia de nuestros antepasados que nos siguen marcando a nosotros. El pecado no se hereda, solo el pecado original, que es borrado en el bautismo. El pecado de nuestros padres, abuelos no se hereda, pero se heredan las secuelas, las consecuencias. Cuando un hombre es honesto, toda la familia recibe bendición. Cuando el padre es inicuo, es malo, es descreído, hay una influencia negativa también para la familia. Y a veces nosotros no tenemos la paz porque hemos heredado de nuestros antepasados situaciones que todavía no han sido sanadas. Tenemos también que somos, en un segundo elemento, lo que nos han educado a nosotros. Está demostrado en estadísticas que muchísimas veces, no tengo el número de la estadística, las personas que son violentas porque fueron violentados cuando eran niños. Entonces hay una herida ahí que hay que sanar. De pronto la persona quiere tener paz, quiere ser portador de paz, pero aquel trauma, aquella herida, cuando lo golpearon, lo insultaron, lo humillaron, lo ofendieron, creó en él una herida tan grande y a veces un resentimiento que respira por la herida y evidentemente ni tiene la paz y por ende tampoco puede dar la paz a los demás. Toda una historia tenemos nosotros del ambiente donde hemos vivido y de las situaciones que se nos han transmitido. Muchas veces buenas, por lo cual damos gloria a Dios, y otras veces tristes, que realmente no quiero ahondar ahora. Ya hemos tocado bastante los elementos negativos que hay en el mundo de hoy. Pero nosotros somos también no solo lo que heredamos, no solo la educación que se nos ha dado, somos también lo que decidimos ser, porque somos libres. El uso de nuestra libertad y cada decisión que nosotros tomemos va a tener una consecuencia. Cada palabra que digamos va a tener una consecuencia. Buena si la palabra es buena o negativa si la palabra no es buena. Cada acción que nosotros emprendamos, hasta cada mirada que nosotros tengamos, va a tener una influencia también. Les he contado en algunos países un testimonio que voy a dar en este momento de nuevo para los que no lo han escuchado. No voy a nombrar ahora el país, lo he nombrado en otros momentos. Llegué un día a una ciudad de Sudamérica, no iba a predicar. Quizá algunos de ustedes conozcan que nuestro ministerio de evangelización tiene también la parte del ministerio de sanación. Y llegando allá, como son las redes ahora, pensaron,
En ese país he estado evangelizando muchísimas veces y para gloria de Dios soy bien conocido. Esto solo lo explico no para vanagloria, sino para que entiendan lo que viene a continuación. Y una señora cuyo esposo tenía un cáncer muy avanzado, sabiendo que el padre estaba ahí, yo iba a celebrar una misa entre semana en una iglesia de esa ciudad. Le dijo a su esposo que nunca iba a misa, descreído, que nunca oraba. Llegó el padre, ¿por qué no vamos a la misa? A lo mejor hace una oración de sanación. Y él dijo, no, vayan ustedes, yo no creo en eso. ¿Y qué hizo esta esposa? Tomó el rosario y se puso a rezar con otra amiga para que el esposo fuera tocado y fuera a esa misa. Al final lograron de que el esposo fuera. Y él empezó a ver, al entrar en la iglesia, como los toros desde la barrera. A mí me gusta decirle a Jesús que use mis ojos como ventanas del alma para transmitir a los demás su propia mirada. También hay una canción que a veces cantamos: mi mano está llena de su bendición, al hermano que toque bendito será. Mi brazo está lleno de su bendición, al hermano que abrace bendito será. Mi ojo está lleno de su bendición, al hermano que mire bendito será. Yo le había dicho a Jesús, Jesús, por favor, siéntate en el trono de mi corazón. Asómate a través de mis ojos como si fueran ventanas del alma. Que sea tu mirada y no mi mirada. Las cosas de Dios son como son. Cuando entramos, acólitos, diáconos, otro sacerdote, ¿y quién les habla? A este señor, que yo no lo conocía, nunca había hablado con él, pues fue a una de las personas que miré con la mirada de Cristo. Se celebró, a este salió del templo, estaba anocheciendo y van a entender por qué dijo esto. Dio un grito y dijo, amo la vida, amo la vida. A través de una mirada, él había sentido como una especie de calor muy profundo en su pecho. Volvió a entrar en la misa, celebramos la misa, hicimos una oración de sanación después de la comunión. Cuando llegó a su casa, sacó una pistola y le dijo a su esposa, si yo no hubiera ido a esta misa, me hubiera suicidado la próxima semana. ¿Por qué se quería suicidar? Porque tenía cáncer y no tenía fe. Menos mal que tenía una esposa con fe. Y sacó una hoja a manera de testamento para que no culparan a la esposa y no culparan a los hijos. Al día siguiente, en una casa de familia, tuvimos una oración, eran las 12 de la noche y él no se quería ir de la casa. Digo, a mí no me importa que me den de cenar, pero hasta que ustedes estén aquí, yo estoy. Me fui a Venezuela. Cuando regresé a los 3 meses a ese país, viene la esposa y me dice, padre, Dios no hizo un milagro, hizo 2. El primer milagro, que mi esposo no se suicidara, y el segundo milagro, fue sanado totalmente de cáncer. ¿Cómo empezó todo eso? Con una mirada en el nombre de Jesús, con una mirada de amor. Lo que significa que nosotros podemos ser instrumentos del Señor cuando tenemos a Cristo dentro, y a través del testimonio, la mirada, el gesto, el cariño, el abrazo, la sonrisa, vamos a estar transmitiendo también ese amor y esa paz maravillosa de Dios nuestro Señor. Cuando nosotros estamos habitados por la Santísima Trinidad, nosotros tenemos una vida sobrenatural, la misma vida que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la cual estaba llena de gracia la Santísima Virgen María. Es auténticamente la paz de Dios, la vida de Dios. No es sinónimo, pero casi podríamos hacer que fuera sinónimo. La paz es lo mismo que la felicidad. Es lo mismo que la plenitud. Es realmente la comunión con Dios, la comunión con estas 3 divinas personas. Cuando se habla de valores, lo comentaba en estos días también, la gente pues se pone a decir distintos valores. Y muchas personas dicen el valor número 1 es la vida. Y no es así. El valor número 1 es Dios.
Y el valor número 2 no es la vida humana, es la vida sobrenatural que Dios nos ha dado. Por eso dice el Salmo 62, el versículo 4, tu gracia vale más que la vida. La gracia de Dios es esa vida sobrenatural que el Señor nos da, por la cual estamos en comunión con Dios nuestro Padre. ¿Cómo lograr esa paz en el corazón? ¿Qué nos dice la Virgen? Abran su corazón a Dios. Si eres la paz y es la fuente de la paz, ¿cómo vamos a tener paz si sacamos a Dios del corazón? Por eso, abre tu corazón a Dios. Dios es tan maravilloso y nos ama tanto, que si una persona de verdad, como decimos también cuando nos referimos a la oración, de corazón le dice a Dios, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón, Dios en ese momento entra. Pero Dios es un gran caballero, respeta al máximo nuestra libertad. No es como el demonio, que le empuja a la puerta y no quiere respetar nuestra libertad. Por eso dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, estoy a la puerta de tu corazón, si tú abres, entraré y cenaré contigo. ¿Cómo se abre el corazón? En un acto de voluntad y de decisión, de decirle a Dios que queremos que Él entre en nuestra vida y queremos que habite realmente en nosotros. Y ojalá pues añadido realmente por la fe, como nos muestra también Jesús misericordioso. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí le hemos abierto o quizá entreabierto el corazón a Dios. Pero probablemente algunos de nosotros no le hemos abierto todas las moradas que hay en nuestro corazón. Entra hasta aquí, pero aquí voy a llevar yo el control. Yo te sigo, voy a misa, oro, pero esto yo no termino de entregártelo. ¿Y qué dice el Señor? Que le entreguemos todo nuestro corazón. ¿Acaso no le pertenece a Él? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos la está dando ahora? Somos obra de Dios. Además, Jesús luego pagó el precio de su sangre por nosotros. Doblemente le pertenecemos al Señor. Primero porque nos creó y segundo porque nos compró con su sangre preciosa. Cuando una persona tiene la paz en el corazón, aunque no hable una palabra, la persona ya está transmitiendo la paz a los demás. Y si además pide la ayuda de la gracia con la oración, no hay duda de que el Señor le da ese don maravilloso. Me permito recordarles que la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y por eso hay que pedirle al Señor que nos dé la paz. Si analizáramos un poquito la historia de los apóstoles de la iglesia primitiva, vemos que los apóstoles, mientras no recibieron el Espíritu Santo, estaban divididos. Ahí ocurrió, los apóstoles, antes de recibir el Espíritu Santo, y ya habían visto a Jesús resucitado, habían estado muchos de ellos 3 años viendo milagros, y dice San Mateo en el último capítulo, ya apareciéndose Jesús a más de 500, y todavía algunos dudaban. Antes de Pentecostés estaban divididos. Quería ver quién se sentaba a la derecha, quién a la izquierda, quién era el mayor en el reino de los cielos. Antes de recibir el Espíritu Santo tenían miedo, se encerraron en el cenáculo. Después le preguntan cuando lleguen al cielo con cuántos cerrojos se encerraron. Antes de recibir el Espíritu Santo no tenían la unción para proclamar la palabra. ¿Qué ocurrió cuando llegó el Espíritu Santo? Se unieron y eran un solo corazón. No habrá otra manera de unidad en el mundo que bajo el manto de la Virgen que estaba en el cenáculo, abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. Se le quitó la timidez y el miedo, abrieron las puertas.
Pedro tomó la palabra y se convirtieron 3,000 hombres con una sola conferencia. Y alguien dijo que algunos de nosotros damos 1,000 conferencias y no logramos que se convierta ni uno. Y Pedro con una sola, bajo la acción del Espíritu Santo, logró que se convirtieran 3,000 hombres el día de Pentecostés. Y ocurrió que empezaron a quererse, llamarse, a estar unidos y decir: vean cómo se aman. El Señor hoy nos quiere hoy y en este congreso, de verdad darnos a nosotros ese fruto del Espíritu Santo al cual nos invita la Santísima Virgen María, abriendo realmente nuestro corazón al Señor. Hay una palabra también en Filipenses 4:9 que quiero compartir brevemente con ustedes, que es exactamente esa paz que el Señor nos invita a tener. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres, que su medida sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna. Me viene a la mente ahora lo que comentaba ayer el Padre Paco. Yo lo prediqué también en el retiro de sacerdotes, cuando la Virgen le dijo en Medjugorje que leyeran todos los días, el capítulo 6 de San Mateo, del versículo 24 al 34. ¿Y qué es? Que los seres humanos nos inquietamos mucho por las cosas materiales. Las cosas materiales, cuando ponemos en ellas el corazón, cuando hacemos ídolo de ellas, cuando no confiamos en Dios, son añadidura. Entonces estamos preocupados. Dios no dice que no nos ocupemos, dice que no nos preocupemos del vestido, de la comida, del éxito, del título, etc. Y evidentemente no buscamos primero el reino de Dios. Y en ese capítulo de San Mateo, que la Virgen invitó a rezar todos los días, nos invita a no colocar en el primer lugar la preocupación por el dinero, ni por lo material, porque los lirios del campo, que son una hierba, son vestidos por Dios, y los pájaros que valen tan poco, no tienen granero ni despensa, ellos son alimentados por el Padre Celestial. Mucho más valemos nosotros que los lirios del campo y que los pájaros. Continúo la lectura. No se inquieten por cosa alguna, antes bien en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañada de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, si yo estuviera identificado con Dios y buscara primero el agradarle a Él, claro, tengo que hacer lo que depende de mí en las cosas materiales. Dios va a obrar luego hasta un milagro, si es preciso, cuando yo he hecho con su gracia lo que depende de mí. Dios no va a hacer lo que depende de nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Pero Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer cuando confiamos en Él. Pero esto ocurre cuando primero buscamos su reino, o sea, que su voluntad se cumpla en nosotros. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros confiemos en Él. En esa relación con Dios, después de abrir el corazón a Dios, y ojalá hagamos una buena confesión. Varios exorcistas dicen que una buena confesión es más poderosa y liberadora que un exorcismo. No he conseguido nunca a nadie que salga triste de una confesión bien hecha. Y nosotros los pastores tenemos que ser siempre portadores de la misericordia de Dios, no echar nunca un jarro de agua ni fría ni caliente a los penitentes que vienen a nosotros, que además también somos pecadores. Debemos ser el rostro misericordioso de nuestro Dios. Pero cuando nosotros realmente hacemos lo que la Virgen nos dice, ese corazón se va abriendo más y más y más. Ayer el Padre Yoso decía, no le gustaba hablar de él.
Yo creo que voy a darle algún testimonio a manera de la gracia de Dios que actúa. Desde que era seminarista, yo entré en el seminario a los 12 años de edad. Siempre me he confesado con frecuencia. Es una de las cosas que más me ha ayudado en la vida. Es más, casi siempre me confieso todas las semanas, porque cada semana me toca predicar un retiro, participar en un congreso en alguna parte del mundo. Y tengo que ir con el alma lo más limpia posible. Tengo que ir con el corazón lo más puro posible para poder transmitirle a las demás personas a Dios. La Virgen, sabiendo, yo me imagino, la escasez de sacerdotes que a veces hay en el mundo, nos invita por lo menos a confesarnos una vez al mes. Nos decía también ayer el Padre Paco, una de las cosas que dijo la Virgen: no hay nadie en la tierra que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. Viendo en la confesión no solo el perdón de un pecado mortal, que ojalá no lo haya nunca, sino también la purificación de los pecados veniales, una gracia sanadora que se nos da, y además una orientación, una dirección espiritual, aunque a veces sea corta, por el sacerdote que está representando al Señor. Pero al abrirle el corazón de esta manera, el siguiente paso es la confianza. ¿Qué le dijo el corazón misericordioso de Jesús? Y nos lo dice a nosotros, a Santa María Faustina Kowalska: el recipiente con el cual ustedes sacan la misericordia es la confianza, es la fe. Si tú tienes fe, así como esta botellita, vas a sacar misericordia, y con misericordia vas a sacar paz, amor del corazón de Jesús. Si tuvieras fe como un tobo o un balde, sacarías así de misericordia. Si tuvieras fe como una laguna, sacarías misericordia de ese tamaño. Y si tuviéramos fe como un océano inmenso, sacaríamos misericordia de una manera de inmensidad, porque el corazón de Cristo es realmente infinito. Esa confianza en el Señor es fundamental. Uno de los 5 mensajes principales de la Virgen es exactamente la fe, que podamos realmente renovar y aumentar nuestra fe. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Le voy también, como testimonio, para poder tener la paz, yo le voy a invitar a algo. Hágalo, resulta 2 cosas. Una, la oración con el corazón, estar cada día un tiempo en la presencia de Jesús sin pedir nada. Entienda, hay momentos de oración en que podemos pedir. Y Jesús dice: pidan y recibirán, busquen y hallarán. Pero no es posible que nuestra oración sea solo para ir a pedir. Tenemos que estar en la presencia de Jesús, siendo Él lo más importante, dejándonos amar, amándolo, contemplándolo, dejándonos contemplar. Yo les aseguro que salimos de su presencia, aunque estén todavía los problemas, con paz en el corazón. ¿Por qué? Porque quedan en las manos de Jesús. Y Él nos va a dar la fuerza. Y el otro elemento que les voy a invitar, de ese nos hablaba el texto que acabamos de leer de Filipenses: alaben a Dios cada día. La alabanza es fuente de bendición. Cuando yo alabo a Dios por las cosas buenas, es lógico y es un agradecimiento. Pero cuando alabo a Dios en el momento de cruz, estoy haciendo un acto de fe en Él. Yo creo que si Dios permite una enfermedad, un contratiempo, un problema grave, es porque tiene un propósito. Si Dios no tuviera un propósito de sacar un bien más grande para ti, no permitiría ese sufrimiento en tu vida. El bien te va a venir cuando tú reaccionas de una manera maravillosa en alabanza. Realmente ocurre. Hay hasta una canción que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Esta carta a los filipenses nos invitaba a vivir alegres, en oración, en alabanza. Cuando te ocurra un contratiempo, alaba al Señor.
Le comentaba a mis hermanos sacerdotes en el retiro, no es mía la expresión, de que hay cristianos que en lugar de vivir en alabanza, viven en quejabanza. Esa es una palabra que no existe, claro. Bueno, sí existe porque ya la hicimos existir. ¿Qué es la quejabanza? Quejarnos siempre del todo. Hay mucho frío, hay mucho calor, es muy largo el sermón, es muy corto, ese padre nos hace dormir, qué sé yo, esta persona me cae mal, ese no sabe hablar. Y nos quejamos de todo. ¿Qué fruto trae la quejabanza? La tristeza, la angustia, la depresión. ¿Qué fruto trae la alabanza? La alegría, el gozo, la paz. Porque realmente nos da el Señor alas de águila para poder caminar. Nos da alas, pies para caminar, pies de ciervo y alas de águila para poder volar sobre las dificultades. Se decía de San Juan Bosco que cuando tenía mayores problemas estaba más alegre. Y los alumnos decían, ¿qué problema tendrá don Bosco que está más alegre que otros días? ¿Por qué? Porque don Bosco confiaba en la divina providencia. Su vida la llevaba María Auxiliadora en sus manos. Y cuando tenía los problemas, ¿qué hacía? Abandonarse y confiar y confiar. Quiero hablar también, mis hermanos, de algo muy importante que me ha puesto Dios en el corazón. Mire, el Papa Juan Pablo II, cuando habló el día 1 de enero de 2004, que es la Jornada de la Paz, dijo esta expresión: sin perdón no puede haber paz. Un requisito fundamental para poder tener paz es el perdón. Para poder estar llenos del amor, que de eso se trata, y cuando estamos llenos del amor, un requisito del amor es realmente el perdón. Ayer me impresionó muchísimo, creo que fue la última o penúltima frase que dijo el padre Lloso. Dijo muchas cosas bonitas, por supuesto, pero el padre Lloso nos decía que la esencia de la vida es el amor. Y decía, cuando el ser humano ama, sabe lo que es la vida. O sea que la persona que no ama, no sabe lo que es la vida. Y hay mucha gente que no ama, hermanos. Creen conocer la vida por conocer las cosas del mundo, el pecado, placeres. No conocen la vida. Y en esto está la vida eterna, dice Jesús, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Y el conocimiento de Dios no es con la inteligencia. Con la inteligencia podemos saber que hay un Dios, pero a Dios se le conoce con el corazón. El que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Y el que está lleno del amor del Señor y conoce a Dios, se ama a sí mismo y ama también a su prójimo. Y aquí vendría ahora la paz entre nosotros, sea en la familia o la paz también en la sociedad. Ante todo debemos evitar, mis buenos hermanos, todo lo que ofende a Dios. A mí me gusta echar muchas bromas, pero si yo me doy cuenta de que un chiste, una broma le hace daño a una persona, no se lo digo, porque echar un chiste, una broma es para hacer amena la vida de las personas. Si alguien se siente mal por una expresión, yo le pediría perdón y no lo volvería a usar nunca más. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Tenemos que tener mucho cuidado, ahora voy a volver sobre ese punto, con nuestros juicios. Qué fáciles somos nosotros para juzgar al prójimo. ¿Qué conocéis vos de lo que tiene esa persona en su corazón? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué traumas habrá tenido? ¿Qué crisis tendrá en este momento? ¿Cuál habrá sido su historia de vida? Y ahora vienes tú que no conoces nada y lo juzgas. Y quizá lo condenas, y es tu hermano. ¿Y quién eres tú? No estás todavía conociendo la profundidad de la vida, porque no estás viendo en el rostro de tu prójimo el rostro de Cristo y de un hermano. Y a veces nosotros nos tratamos también mal.
Yo sé que la ira es uno de los 7 pecados capitales y muchos quizá pecamos de ira, ofendemos con facilidad al prójimo y luego para quedar bien ante los demás decimos, porque yo soy muy sincero y por la verdad murió Cristo. Pero Cristo murió por amor, y si tú lo que dices no lo dices con amor y por amor, ciertamente no le va a estar agradando para nada al Señor nuestro Dios. El perdón, mis hermanos, es fundamental en la vida del ser humano. Mire, primero el perdón de Dios hacia nosotros. ¿Qué ocurriría si Dios no nos perdonara? Primero, no seríamos felices aquí. Segundo, iríamos todos al infierno. Y por eso el Padre nos perdona, que es infinitamente misericordioso, y debemos creer en el amor y en el perdón. El demonio es el acusador de los hermanos. Hay personas a quienes Dios ha perdonado y tienen un complejo de culpa. No se terminan de perdonar nunca algo que hicieron en el pasado. No tienen paz consigo mismos. Tenemos que pedirle al Señor también que tengamos paz con nosotros mismos, que nos aceptemos como somos con nuestras limitaciones, que nos amemos y que también sepamos perdonarnos. Ayer terminaba también en la homilía hablándoles de la conversión con respecto al perdón. El Señor nos manda a perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Ir contra el mal y no contra nuestro prójimo. Y creo que me lo pone Dios en el corazón, tocar un tema que por una parte me es muy agradable y por otra parte me es muy desagradable. Me explico. Hablo de una manera genérica, no aplico esta palabra a ningún grupo en concreto, la aplico en general porque sé cómo somos los seres humanos y un poco también Dios me ha dado a conocer pues la realidad de lo que son los grupos de oración y de apostolado. Comencemos diciendo, no hay aquí en la tierra ningún grupo perfecto, porque ninguno de nosotros somos perfectos, y si somos imperfectos los que formamos un grupo de oración, tiene que haber imperfecciones. El Papa Francisco nos ha dicho también esto, la familia tampoco es perfecta, y si alguien quiere tener una familia perfecta se queda sin familia, porque hay defectos, ¿verdad? Hay situaciones, modos de ser, caracteres distintos. Pero mis hermanos, existen grupos, Reina de la Paz, que no se aman. No hay la unidad que debiera haber en los grupos de Reina de la Paz. En algunas partes sí, doy gloria a Dios, pero en otras partes no hay esa unidad tan grande. ¿Cuál fue la última oración que hizo Jesús en el cenáculo el Jueves Santo? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Por eso me encanta hablar de este tema, porque me encanta hablar de la unidad. Una de las misiones que el Señor me ha dado al llevar su amor de pueblo en pueblo es hablar de la unidad y vernos como iglesia, no ver competencia en otros grupos de apostolado y tampoco en otros grupos de hermanos de la Reina de la Paz. Al fin y al cabo estamos trabajando todo por el mismo reino, bajo la misma tutela de la Santísima Virgen María. Esta mañana me venía también a mi consideración y mente una cita bíblica muy conocida de 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 y siguiente, que estaba dividida la comunidad de Corinto, y unos decían, yo soy de Pablo, otros yo de Pedro, yo de Apolo, otros yo de Cristo, algunos dicen Crispo, bueno, la dificultad si era Cristo o era Crispo. Y San Pablo le dice, ninguno de nosotros les hemos bautizado, ninguno de nosotros hemos muerto por ustedes. Cuando ustedes dicen esto, significa que son unos niños en la fe, son unos inmaduros, están realmente llevándose por sus pasiones. Y
Yo estoy seguro que la Virgen en este congreso, donde tiene el tema exactamente de la paz, nos va a invitar a morir a nosotros mismos para que realmente reine la paz. ¿Por qué habrá a veces esa falta de amor, de unión, de comprensión? Y miren, mis hermanos, las cosas de Dios no son política. Conozco un país representado en varios de los hermanos que están aquí, que la Renovación Carismática hacen unas elecciones y hacen propaganda por las redes, hablando mal uno de otro para quedarse en el comité que va a dirigir esa Renovación Carismática en ese país. Hacen una campaña política desleal, que tampoco sería bueno hacerla leal, pero desleal, de murmuración, de crítica y de calumnia, para ser asesores de la renovación en el espíritu. Hablo de un país sin nombrarlo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no somos los dueños de los movimientos de paz. Nosotros somos servidores. ¿Quién es la reina de la paz? Es la Santísima Virgen María. ¿Por qué estás tú en el centro, reina de la paz? Porque ella te ha elegido, ella te ha llamado, el centro es de ella, el plan es de ella. Siéntete alegre, contento, da gracias a Dios que la Virgen cuenta contigo para esta maravillosa obra. Pero cuando nosotros, por liderazgo mal entendido, no como servicio, sino como deseo de tener el poder, el control o el deseo de sobresalir, nosotros no dejamos crecer a los demás y somos los primeros siendo servidores o coordinadores que realmente queremos en una malentendida inteligencia llevar la batuta a nuestra manera. No somos causa de unión. A veces en algunos centros de paz ha habido división por motivo económico, porque no se ve como un apostolado la venta de unos afiches, un libro, unas medallas, sino como un modo de enriquecimiento. Entonces yo esto no lo quiero soltar porque para mí es una entrada bastante buena. Entonces si tú entras en competencia, empezamos en una enemistad. Mis hermanos, no podemos subsistir si estamos divididos. Esta es la tristeza de lo cual me desagrada un poquito hablar. Lo hago con el corazón en la mano. Aquí es donde se nos llama a la conversión, para que esa soberbia que hay en nosotros, ese orgullo, ese deseo de sobresalir, muera en este congreso. Y que perdonemos de corazón. No para que digan, ya yo le pedí perdón, pero ella no me quiere perdonar. No lo digas, pídele perdón. Y si no te quiere perdonar, es problema de ella. Sigue orando por ella. Nunca tires la toalla. El Señor nos invita, mis hermanos, a estar unidos en el amor y en la paz. Miren, ustedes lo han comprobado. Cuando hay en un lugar un grupo de hermanos, los que sea, 3, 5, 20, que se aman, ahí se respira la paz, la alegría. Y dice uno como los apóstoles en el monte Tabor, qué bien se está aquí. Pero cuando en un grupo hay rencores, aunque sean escondidos, divisiones, y uno está ahí, de pronto puede colocar una careta, puede poner una especie de pantalla para que los demás no lo juzguen, pero realmente no se siente dentro la paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso les invito y me invito a no tener rencor en el corazón, a perdonar. Y como la obra no es nuestra, sepamos ceder también a otras personas y hagamos el esfuerzo más grande que podamos tener nosotros por estar unidos. Entiendo que si hay dos grupos, cada uno puede tener su organización, su momento de oración, pero puede haber eventos que deben trabajar unidos para la gloria de Dios. En esto está realmente el testimonio que nosotros queremos tener. Por último, hablaba ya del Espíritu Santo. Miren, la Iglesia Católica es una porque el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. El alimento de la Iglesia es la Eucaristía. Los hermanos esperados, hasta ahora separados, son huérfanos de madre. Tenemos un elemento de unión que es la Santísima Virgen María, y tenemos luego el callado también de Pedro, que es el Papa.
Tenemos que sentirnos como iglesia unidos, sabiendo el triunfo del corazón de Jesús y de María. Pero esta unión solo la puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unión del Padre y del Hijo. Es el amor del Padre y el Hijo. Solo cuando llegó el Espíritu Santo eran un solo corazón y un solo espíritu. El mero amor humano, que es bueno, no puede llenar la profundidad de la aspiración del alma. Incluso entre los esposos, más allá del amor humano, debe estar ese poder que es el Espíritu Santo. En nuestros grupos de Reina de la Paz, la Virgen lo ha dicho: ábranse al Espíritu Santo, ábranse a los dones del Espíritu Santo. Y termino lo que dije en otra ocasión, en otra conferencia. Oigan, el Espíritu Santo no trabaja solo, siempre trabaja con la Virgen María. Y la Virgen María no trabaja sola, siempre trabaja con el Espíritu Santo. Por eso coloquemos en el corazón de María y bajo el soplo del Espíritu Santo, Dios mediante. Mañana me gustaría pedir una efusión del Espíritu Santo, en el momento que me toca la intervención también, para que los centros de paz den gloria a Dios, sigan creciendo y sigan teniendo el ánimo, porque la victoria ya está conseguida y seremos partícipes de esa victoria. Que Dios llene el corazón de cada uno de ustedes de la paz. Me gustaría pedir, gloria a Dios, la gloria a Dios, pedirle a Gladys la carta del Ave María. Voy a pedirles que nos pongamos de pie, y esta hermana Gladys Garcete, que trabaja en el Centro de Paz en Miami, la conozco desde que era una niña, esta chacha linda paraguaya, va ahora a cantar el Ave María, y en esta Ave María queremos, ella está allá arriba, pero queremos pedirle todos a la Virgen que realmente nos llene, extendiendo sus manos, el corazón y los centros de esa paz que ella nos da. Después de cantar el Ave María, me gustaría dar un aviso. Nos ponemos de pie mirando la imagen de la Virgen, y en ese silencio le cantamos también nosotros nuestro amor a nuestra Madre.